palabra de Dios, ¿por qué no me acompaña a Jueces 2? Jueces 2 del 6 al 8 en la Reina Valera, por favor, si lo pueden poner los chicos de las pantallas también. Jueces 2 del 6 al 8 lo vamos a leer juntos. Cuando lo tenga puede decir amén, puede decir ya casi lo tengo. Jueces 2 del 6 al 8 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, diga conmigo fuerte, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Padre. Te agradecemos esta noche porque nos permites estar aquí culminando la semana, Señor, o iniciándola, pero sabiendo que tú estás con nosotros, Padre. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, y te pedimos que en este momento que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir todo lo que está en tu palabra, Padre, que ya es bendito. Y como siempre, Señor, este vaso de barro te da a ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Puede tomar su lugar. Lo que acabamos de leer es una historia un poco triste, ¿verdad? Habla sobre cuando Josué estaba a punto de morir. Josué fue un caudillo, ¿verdad? Después de Moisés. Moisés fue el primer caudillo de Israel. Es el que sacó, o que Dios usó para sacar a Israel de Egipto después de 430 años de esclavitud. Pero el que estaba al pie de la montaña, ahora sí que estaba al pie del cañón, era Josué. Después de Moisés fue Josué la siguiente generación de caudillos en Israel. Y después de él dice que llegó un tiempo en el cual Josué pues ya estaba viejito, ya estaba a punto de morir. Y dice la Biblia que él falleció y murió a los 110 años de edad. Y se murió también toda la generación de ancianos que trabajaron con él, gente que habían conquistado la tierra de Canaán para convertirla en la tierra de Israel. Y ya cada quien se había ido a su heredad, pero dice que después de esas generaciones que habían visto la gloria de Dios, porque algo que usted tiene que saber es que esos ancianos o la gente que había estado con Josué eran gente que habían visto las proezas de Dios, que habían visto el mar rojo abrirse en dos, que habían visto las 10 plagas, que habían visto cómo Dios sacaba agua de la peña, cómo Dios hacía que en el desierto hubiera una llama de fuego encima de ellos y hubiera una nube también. Esas cosas poderosas lo vieron ellos, vieron esa generación pasada, ¿verdad? Había visto el poder de Dios, había visto las maravillas que Dios podía hacer. Pero lo que pasó fue que la siguiente generación, y ese es el problema y lo que quiero comentar hoy, el tema yo le puse esta noche, la tercera generación. Dile que está a tu lado, la tercera generación. Hay un problema que tienen algunos, lo dicen por ejemplo los empresarios, ¿verdad? Yo he visto incluso películas que mencionan mucho esto, que dicen que lo que la primera y segunda generación crearon, hablando de empresas, ¿verdad? Que crean grandes imperios de negocios, crean edificios, crean cosas, empresas que les dan millones de dólares al año, millones de pesos al año. La tercera generación lo echa a perder porque a veces no saben cómo administrar, no saben cómo recibir el dinero, cómo gastarlo. Entonces pierden aquello que las primeras dos generaciones lograron. Yo quiero hablar de eso esta noche. ¿Por qué? Porque es importante saber que los padres en este lugar, o las familias, los padres de familia, las madres y demás, tienen el trabajo, el arduo trabajo de hacer que sus hijos continúen con el conocimiento de Dios. ¿Cuántos saben eso? Cuando tú estás en este lugar, aquí tú has aceptado a Cristo y has venido y Dios te ha transformado, has cambiado tu historia, has cambiado el camino que tenías antes, ¿verdad? Y bueno,
el camino que tenías antes, ¿verdad? Y fue transformada tu vida y cambiaste tu vida y seguramente estás ayudando a que la vida de tus hijos sea diferente, pero ese camino tiene que continuar. El problema de la tercera generación es que algunos padres, estando en esta generación, hablando de la primera generación que conoció a Cristo, la segunda, yo no sé cuál estás en tu familia, yo ya estoy en la segunda generación que soy yo y después la tercera generación es mi hija Ellen y los hijos que tenga, ¿verdad? Y los hijos de mi hermana. Pero el asunto es, ¿por qué menciono esto? Porque es nuestro trabajo mantener el camino de Dios sobre esas generaciones. El problema de eso, cuando la tercera generación no conoce a Dios, no conoce el poder de Dios, porque algo que usted debe de saber es que esa generación no es que no hubieran oído de Dios, no es que no hubieran oído que se abrió el Mar Rojo, porque si no, no lo sabríamos nosotros tampoco. No sabríamos que se abrió el Mar Rojo y todo eso. Quiere decir que ellos, la tercera generación de ese entonces, conocía que Dios había hecho todo eso, pero no lo había visto palpablemente. O sea, no conocían a Dios al nivel de verlo en sus vidas, al nivel de ver cómo Él cambió la escasez por abundancia, cómo cambió la esclavitud por una tierra donde fluía leche y miel. No sé si me explico. Ya nacieron en la abundancia, ya nacieron cuando todo estaba bien, ¿sí? Ya nacieron cuando todo estaba en su lugar. Y el problema de estar en eso es que a veces la comodidad, a veces solamente por venir a la iglesia, ¿verdad? Algunas familias son así que es que mi hijito es cristiano, pero porque llega a la iglesia, porque va un rato, pero al rato se va a otro lugar y se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque no se ha salido de su corazón el deseo de seguir el mundo, sino que continúa ahí. Y a veces por lo regular hay algunos padres que son de ese modo, ¿verdad? Ahorita quiero explicar un poco más de eso, pero la tercera generación, hay al menos 2 o 3 demostraciones en la Biblia que nos hablan que cuando la tercera generación o una generación adelante no conocen a Dios, lo echan todo a perder. Porque en esta parte donde Josué y los ancianos mueren, empieza la generación de los jueces, por eso está en Jueces 2. ¿Por qué? Porque ya empieza esa generación en la cual en cada capítulo que usted lee del libro de los jueces dice: y los israelitas volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, y hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y por eso Dios los castigó, y por eso los esclavizaron otra vez, y por eso esto y el otro, y Dios tuvo que levantar a alguien, ¿verdad? Alguien que sí había conocido de Dios y que sí podía guiar al pueblo. No sé si me explico. ¿Pero por qué? Porque esa tercera generación la regaban a cada rato. Incluso cuando tenían un juez, mataban a los hijos de ese juez y ya no querían continuar con otro porque querían seguir pecando, querían seguir fallándole a Dios. Y se parece mucho a lo que vivimos actualmente, ¿verdad? Yo conozco nietos de pastores, hijos de pastores, gente también que en su iglesia es diácono y demás, pero los hijos están en la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios adentro, solamente oyeron de Él. Solamente oyeron de alguien, como oír de un cantante, oír de Cristiano Ronaldo, de Pedro Infante. Oímos de ellos, pero no los conocemos. Y la diferencia entre conocer a Dios y oír de Dios es que tu vida es transformada. Y en el caso del pueblo de Israel eso les pasó. Y otra de las historias que pasó Israel, dice la Biblia que el rey David había conquistado un gran territorio. Y él había conquistado una gran tierra, ¿verdad? Un gran espacio que él dominó hasta el río Éufrates, que dice la Biblia. O sea, un gran espacio de terreno él dominó, creó su propio imperio, el imperio del rey David. Después de los días del rey David, dice que vino el tiempo del rey Salomón. Y Salomón aún tenía algo de conocimiento de Dios, porque cuando empezó a reinar, dice que antes que él reinara, tuvo una visión, tuvo un sueño en el cual Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y entonces Salomón le dijo: yo quiero un corazón entendido. ¿Y qué? Y sabiduría. Y a Dios le gustó tanto esa respuesta del hijo de un rey que había sido el mejor rey de Israel, y oír que el hijo también tenía conocimiento de que Dios podía hacer algo con él. ¿Y cuándo saben que Dios le dio sabiduría a Salomón? Dios le dio algo especial a Salomón que ningún otro rey sobre la tierra en ese entonces y tal vez hasta ahora no han tenido. ¿Por qué? Porque era una sabiduría que venía de Dios. Pero Salomón pudo ver la gloria de Dios en su vida, no en la vida solamente de su papá. Había oído que su papá había logrado cosas, sí,
pero él había logrado que Dios le diera sabiduría a él y que le diera riquezas. Y entonces esa es la segunda generación, ¿verdad?, en la cual Salomón continuó conociendo a Dios, pero dice la Biblia que la tercera generación del rey Salomón, ya el nieto de David o el hijo de Salomón, Jeroboam, ese que echó a perder el trabajo de los abuelos, el trabajo del papá. ¿Por qué? ¿No se puedes poner la imagen, por favor, del mapa que te envié? Algo que debemos de entender es que, como dije, el rey David había logrado una gran extensión de tierra, ¿verdad? Y se mantuvo hasta los días del rey Salomón. Pero cuando entró Roboam a ser el nuevo rey de Israel, esas tierras se perdieron. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Roboam, le dijeron los israelitas: ¿sabes qué? Tu papá Salomón nos ponía demasiados impuestos, nos ponía demasiadas cargas sobre nosotros, cargas que no podemos llevar, ¿verdad? Cargas difíciles, económicas, que no podemos llevar, le decían a Roboam, ¿verdad? Le hablaron, fueron a hablarle a Siquem, dice la Biblia, que fueron el pueblo de Israel a decirle: ¿sabes qué? No podemos pagarte tanto como le pagamos a tu papá, ¿verdad? Tienes que bajarle a los impuestos. Y el asunto fue que este rey Roboam fue y le preguntó a los ancianos, a la gente de la generación anterior, ¿verdad? Les fue a preguntar: ¿qué debo de hacer con esta gente, verdad? ¿Qué debo de hacer con estas personas que me están diciendo que le debo de bajar a los impuestos y debo hacer todo esto? ¿Qué tengo que hacer? Y los ancianos de Israel, que literalmente eran ancianos, eran gente que habían trabajado con Salomón, le dijeron: ¿sabes qué? Hazles caso, ¿verdad? Bájales un 2%, un 10%, 20%, no sé, pero no necesitas tanto. Tu papá, porque tenía como 1000 mujeres, tenía que mantener a todas y a todas las suegras, y estaba complicado, le dije. Pero tú no necesitas tanto, entonces hazles caso, diles que les vas a bajar, ¿verdad?, a los impuestos, y los vas a apoyar y todo eso. Y vas a ver que la gente te va a amar, vas a ver que la gente te va a levantar y van a decir que eres el nuevo rey y te van a querer. Pero este hombre, este Jeroboam, fue algo tonto. ¿Por qué? Porque se acercó a sus amigos de la infancia, se acercó a la gente con la que él se juntaba desde niño y les preguntó: ¿cómo ven esto, verdad? Los viejitos me dijeron esto, pero ¿ustedes qué dicen? Esta gente viene a decirme que les baje los impuestos, pero la verdad está buena la ganancia y no quiero bajarle, ¿verdad? Y los amigos de Jeroboam le dijeron: no, dile a esta gente que una uña tuya es más grande que los lomos de tu papá. ¿Eso qué significa? Que si su papá era mala onda, él iba a hacer el triple, ¿verdad? Que si su papá les pedía un impuesto, él les iba a pedir 3 impuestos más. Y dice la Biblia que él les fue a contestar feo a los de Israel. Les dijo: ¿saben qué? Mi papá los azotaba con látigo, yo los voy a azotar con escorpiones o con alacranes o culebras. Yo voy a ser peor que mi papá. Ahora, nosotros no sabemos, algunos no saben por qué Jeroboam contestó de este modo también. Porque a finales del reinado del rey Salomón, Salomón desvió su corazón por culpa de las mujeres. Tuvo mil mujeres, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, ¿verdad? Era un hombre tremendo, era un don Juan. Tenía 1000 mujeres, pero esas mujeres eran mujeres prohibidas por Dios. Eran mujeres que eran idólatras, que eran cananeas, que Dios le dijo: ¿sabes qué? A los de Israel no se junten con esa gente, no se casen con esas personas. Pero Salomón al final de sus días no era tan sabio. ¿Por qué? Porque había tenido un montón de mujeres y todas ellas eran mujeres prohibidas. Y al estar rodeado de mujeres prohibidas, le empezaron a decir: ¿por qué no adoras al dios Moloc? ¿Por qué no adoras al dios Baal? ¿Por qué no nos permites tener un altar para nuestros dioses? Porque ellos no creían en el Dios de Israel. Y ese es el trasfondo por qué Roboam tenía esos pensamientos. ¿Por qué? Porque él no conocía a Dios, no le fue a preguntar a Dios, sino que y no hizo caso al consejo de los viejitos. Fue y preguntó con amigos, fue y preguntó con otra gente. ¿Por qué? Porque su papá probablemente al final de sus días no le enseñó que tenía que pedirle permiso a Dios primero. No le enseñó que primero tenía que hacer la voluntad de Dios. Y ese es el mapa que mencionaba. Acá de este lado a la izquierda es todo el territorio que había logrado conquistar el rey David, que se mantuvo hasta los días del rey Salomón. Pero dice la Biblia que por la respuesta que tuvo Roboam con la gente, que les dijo: no les voy a bajar ni un peso, ahora me van a deber el doble. La gente dice que estuvo a punto de matarlo.
Entonces dice la palabra de Dios que los israelitas se dividieron en Israel del norte, Israel del sur le digo yo, pero es Israel y Judá. ¿Por qué? Porque a este rey Roboam solamente lo siguieron dos tribus, solamente lo siguió la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero las otras 10 tribus siguieron a un hombre llamado Roboam. Hasta los nombres se parecen, pero no es el mismo, ¿verdad? Jeroboam era el del sur y Roboam era el del norte. Y cuando Dios hizo esa división, ¿por qué lo permitió? Es porque esa tercera generación no supo ser fiel a Dios. Y cuando una generación no le es fiel a Dios, Dios le quita aquello que tiene. Por eso usted ha escuchado de repente familias que quedaron en la ruina, quedaron en problemas económicos. ¿Por qué? Porque cierto familiar, que era el que tenía que continuar con la herencia, echó a perder las cosas. Escucha de familias que se alejaron de Cristo, se alejaron de Dios. ¿Por qué? Porque el familiar que tenía que haber hablado de Jesús, que tenía que haber guiado a la familia a Cristo, es el que lo echó a perder. Y ya les expliqué el trasfondo de por qué Roboam no entendió eso. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento de Dios. Yo no sé si Roboam también adoraba a Moloc o adoraba a Baal o estos ídolos cananeos. Yo no sé a qué Dios adoraba, pero este hombre no había entendido, ¿verdad? Que el abuelo había adorado a Dios, que Dios le dio el lugar de rey en lugar del rey Saúl, y no había entendido que su padre Salomón fue lleno de sabiduría por ese mismo Dios. Porque al final de los días de Salomón, quizás Salomón no le explicó esa parte y terminó haciendo lo mismo que hicieron en la generación de Josué, porque se levantó una generación que no conocía a Dios. Y ese es el problema, y eso es algo muy importante saber, sobre todo los que somos ya, bueno, yo ya soy padre también con mi hija, pero los que tienen familias deben entender eso, que es nuestro deber mantener a Dios en la casa. Es nuestro deber tener a los hijos ahí, porque algo que yo me he dado cuenta, por ejemplo, me he dado cuenta de esto con algunos familiares, amigos que tengo, que son, le dice mi papá que son sancochados, ¿verdad? Quieren que sus hijos estén bien, quieren que Dios les, por ejemplo, que la casa estaba embrujada y quieren que Dios los libere, quieren que su familia esté bien, hasta de repente llegan a la iglesia para que mis hijos, mis hijas vayan en el camino de Dios, ¿verdad? O de repente a mí me da risa que de repente alguna cosa hacen los niños o viene una caricatura mal, satánica, y nos dice, diles que es malo verlo. Ya está uno como pastor, ¿verdad? Con chamaquitos ajenos, sí, niños, son malos ver el Skibidi Toilet y todas esas cosas, ¿no? Ahí estamos explicando a los chamaquitos, sí, yo no lo estoy viendo. Digo, pero ¿de qué sirve que yo se los diga? ¿De qué sirve esas cosas? ¿Sabe por qué? Porque están igual que Salomón, igual que esos ancianos antes de la última generación de Israel, antes de la tercera generación. ¿Cuál es el problema? Que no conocen a Dios y no transmiten el conocimiento de Dios a la siguiente generación. Ese es el problema. Que si solo vienes para que tus hijos estén bien, vienes solamente para que tu marido no esté de bolencón, vienes nada más para que te vaya bien en la vida, en el negocio, estás en el lugar incorrecto. Pero si vienes por querer conocer a Jesús, eres bienvenido a este lugar. En este lugar vas a encontrar el camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie llega al cielo, al Padre, si no es por mí. Porque muchos así son, ¿verdad? Entre semana están con sus amigos, echando sus caguamitas. El fin de semana pues ahí medio llegan. Son domingueros, ¿verdad? O de los miércoles, ¿verdad? Nada más. Es que quiero que mis hijos sigan el camino. El problema es que cuando pasa eso, por lo regular, peor si tienes varios hijos, a alguno de ellos va a salir peor que tú, como le pasó a Salomón con su hijo. Imagínate cuántos hijos tenía Salomón. Tenía 1000 mujeres. No, que tenía por lo menos unos 2000 hijos. Tenía bastantes. Pero le salió a este amigo que terminó perdiendo la mitad del reino, ¿verdad? Y pueden quitar la imagen ya, por favor. Y no solamente es de perder el reino, se pueden perder negocios, se pueden perder la paz en la casa. ¿Por qué? Porque el hijo que no conoció a Dios, o tú no le transmitiste realmente lo que es conocer a Jesús, lo que es conocer a Dios, termina de drogadicto, de alcohólico, en pecados graves. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento del Altísimo.
No saben lo que se siente, no saben lo que se siente tener a Cristo, no saben lo que se siente saber de que en cualquier lugar que vayan Dios está ahí, no saben discernir, ¿verdad? No saben ver la gloria de Dios. Pero yo he visto generaciones enteras que escuchan a sus padres y sus padres les han transmitido para que esta generación no se pierda. Por ejemplo, la Biblia menciona que en Jeremías a los hijos de Recab. Recab fue un hombre, un israelita. Y dice la Biblia que Jeremías los llevó a un cuarto, a un lugar y les dijo: tomen vino, ¿verdad? Era algo de la cultura judía, tomar vino. Y les dijo a estos hijos de Recab: hey, vengan, les invito a tomar vino, ¿verdad? Y los hijos de Recab, que dijeron: no vamos a tomar vino, ni nosotros ni nuestros hijos, porque nuestro padre Recab, y estaba hablando de su papá o de su abuelo, no sé en qué término lo está mencionando ahí, pero el asunto es que alguien de la generación antigua, la generación que ya había pasado, les dijo que no tomaran vino, que no tuvieran casas, que no tuvieran cosechas, sino que vivieran en carpas, que vivieran como nómadas. Pero esa era una regla, era algo que su papá o su abuelito les dijo. Y Dios los usó de ejemplo, porque le dijo a Jeremías: te das cuenta, estos hijos de Recab, solamente porque su papá les dijo que no hicieran algo, no lo hacen. Pero Israel no escucha mi voz. No sé si me explico. Cuando hay una generación, hay un papá, una mamá que conoce a Cristo y les enseña a sus hijos: no hagan esto, pero ellos tampoco lo hacen, se vuelven un ejemplo para las generaciones. El problema con la gente que son sancochados es de que dicen: no, hijito, no tomes, no fumes, y con su cigarro acá. No, hijito, no seas mujeriego. No, mírame como un espejo. Siempre es su palabrita, ¿verdad? Y le preguntas: ¿y por qué no cambias tú? No, es para que mis hijos vean cómo pueden terminar. Ridículo. No, tú tienes que tomar el trabajo de decir: yo tengo que ser diferente. ¿Por qué? Porque hay una generación detrás de mí que necesita conocer al Dios viviente, que necesita conocer de que Dios sí cambia a las personas, que Dios sí transforma, porque si me transformó a mí, los puede transformar a ellos. Eso es un verdadero ejemplo. ¿Sí me explico? Que para muchos andan ahí medio sancochados, van a la fiesta a fiestas mundanas, van a un montón de lados y luego: hijitos, no falten el domingo. Dice uno: bueno, ¿y por qué? ¿Y este compa faltó? ¿Qué ejemplo puedes dar? Vas a ser igual que Salomón, que en sus últimos días terminó adorando a ídolos de piedra. Que en los últimos días dice la Biblia que Salomón se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque empezó a adorar ídolos como Moloc, el dios Moloc de los cananeos. ¿Sabe cuál era la adoración del dios Moloc? El dios Moloc lo que pedía de sacrificio, él era una estatua, un monigote grande, ¿verdad? Como en forma de serpiente, que tenía los brazos así y le ponían una plancha ahí como una mesa sobre sus brazos. Y debajo de los brazos tenía un horno que lo prendían con leña y lo calentaban no sé a cuántos grados, ¿verdad? 200 grados, no sé, o más. Y aquella plancha quedaba roja de tan caliente que estaba. Y la adoración que pedía el dios Moloc era que aventaran a sus hijos sobre esa plancha. Y los niños morían ahí gritando, sufriendo. Afuera del templo de Moloc habían tambores para que no se escucharan los llantos de los niños gritando de dolor allá adentro. A ese nivel terminó Salomón, y por eso su hijo perdió el reino. ¿Por qué? Porque no le enseñó a honrar a Dios. Tal vez los últimos días le enseñó a honrar a estas deidades satánicas, pero no le enseñó a arrodillarse delante de Dios. Y por eso muchos de nosotros tenemos, o todos nosotros más bien los que estamos en Cristo, tenemos la ardua responsabilidad de transmitirle a nuestros hijos, a la siguiente generación, el conocimiento de Dios. Y no solamente el conocimiento de que escuchen, ¿verdad? De que, sí, Dios, sí, mi papá me llevaba al templo, ¿verdad? Sí soy. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos muchachos, sobre todo las generaciones ya de ahorita, dicen que son mormones, son católicos, son testigos de Jehová, son cristianoides, dicen todo eso. Pero si tú les preguntas de qué se trata su religión, de qué se trata lo que creen, no saben nada. Soy católico porque
Mi mamá me dijo que éramos católicos. Y lo peor es cuando hasta los mismos cristianos tienen esa idea, ¿verdad? Sí, es que vamos por ahí en San Ramón, un templote grande ahí que está. Y les pregunta, bueno, ¿y quién es tu pastor? ¿Verdad? Eres cristiano, sí, pero ¿quién es tu pastor? ¿Cuál es tu iglesia? Y no saben contestar. ¿Por qué? Porque lo ven como una religión, lo ven como algo que les dijeron, pero no como algo que están viviendo. Porque cuando tú vives a Dios de cerca, te das cuenta que de Él depende todas las cosas, depende nuestra vida, depende nuestra economía, y todo gira en torno a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si lo ponemos en primer lugar a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Cuando lo ponemos en primer lugar a Él. Pero hay tanto chavo queriéndose desafanar de sus papás. Es que mi papá es pastor o diácono en tal parte, pero como ya me vine aquí a Juchitán, ya me vine aquí a no sé dónde, ya me olvido. ¿Por qué? Porque solamente oyeron, mas no conocieron a Dios. Y eso es un claro ejemplo, incluso en la historia de Samuel, el profeta Samuel. Dice la Biblia que Dios le habló a Samuel, le dijo: Samuel, Samuel, ¿verdad? Le empezó a llamar, y Samuel pensó que era el viejito, era Elí, y fue a preguntarle a Elí, ¿por qué le pasó eso? Porque él no conocía a Dios, solamente había oído que de Dios era el arca del pacto, que estaba en el tabernáculo. Y ese es el problema de muchos chavos cristianos y de mucha gente que viene a la iglesia, que pueden estar en la iglesia, pueden servir en la iglesia y no conocer a Dios. Ese es un peligro, porque Samuel así estaba. Había crecido en la iglesia, servía en la iglesia, comía en la iglesia, estaba al lado del arca del pacto, pero no conocía a Dios. Por eso dice la Biblia, y la Biblia declara que la tierra se va a llenar del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pero eso va a pasar también cuando nosotros como papás tomemos en cuenta esto. También debemos de declarar lo que dijo Josué. En Josué 24:15 dice: y si mal les parece servir a Jehová, les dijo Josué cuando llegaron a la tierra prometida, les dijo a los israelitas, eso fue mucho antes de morir, les dijo: y si mal les parece a ustedes servirle a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron sus papás del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, de los cananeos, a Moloc y todos estos dioses satánicos, en cuya tierra habitáis. Pero él tomó una decisión, y esa es la decisión que Dios quiere que tomemos hoy. Dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, dijo, si lo traducimos a nuestros días, es como si Josué hubiera dicho: si quieren servir a la chica del Tepeyac, quieren andar allá buscando dioses ajenos delante de Dios, es su bronca, pero mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el deber que tenemos que tomar nosotros. Y no solo eso, sino que cuando veamos a nuestros hijos hacer algo que no viene de parte de Dios, hay que estorbarlos. A mí, mi papá, cuando me vio hacer algo que no tenía que ver con Dios, que tenía que ver con cosas del mundo y todo eso, hasta me corrió de la ciudad, imagínense. ¿Verdad? No, pero hay papás de: ay, mijito, que tome su decisión, está en un proceso. Al rato el hijo se vuelca, se rompe la cabeza como huevo, se muere. Ahí quedó el proceso. ¿Por qué? Porque no hay nadie que les diga: deja de ir al antro, deja de meterte esto, deja de hacer lo otro. Y si no le gusta a su hijo, que se vaya. El pan ajeno hace el hijo bueno. Si no le gusta, que rente su cuartito, que vea lo que cuesta pagar la luz, el cable, el internet. Va a ver que no va a poder pagar nada. O se va a hacer el valiente que van con su amigo y al mes ya están en la casa otra vez: papi, ¿será que puedo volver? ¿Por qué? Porque no entienden eso. Y sé que para eso algunos es drástico. No, pastor, ¿cómo es posible? No, yo se los digo porque a mí me lo hicieron. Y ¿sabe qué? Yo aprendí más de eso y me acuerdo más de eso que de todas las demás cosas. ¿Por qué? Porque cuando hay un papá, hay una generación anterior que le enseña a sus hijos el conocimiento de Dios y les dice: no estás haciendo las cosas correctamente, es mi deber jalarte la rienda, ¿verdad? Pero hay papás solapadores, alcahuetes, dirían mi papá, y que: ay, no, mijita,
Se quedó estudiando con su amiguita. Y no, andan en casa del novio, andan por otro rumbo. O los papás no saben usar redes sociales, no saben qué es Instagram, ni TikTok, ni Facebook, ni nada de eso. Y la chava ahí pone su face, ¿verdad? Natalia, hasta se cambian el apellido, le ponen el apellido del novio. Ni están casados, pero Natalia González. Es Natalia Pérez, pero se pone Natalia González. Y etiquetan ahí, el amor de mi vida. Suben sus historias, tienen un apartado ahí, mi vida, mi amor, no sé qué. Y los papás ni enterados que tienen novio. ¿Por qué? Porque no tienen redes sociales. Y yo no estoy diciendo que creen redes sociales, pero cuando usted pueda hacerlo, si tiene la capacidad, hágalo. Pero si no, yo les puedo ayudar, no pasa nada. Yo soy bueno para eso. Pero si no quisieran hacer eso, pídanle el conocimiento a Dios. Yo me acuerdo, una vez yo andaba portándome mal y yo bien escondido, ¿verdad? Me escondía yo, no decía yo nada. Dije, los viejos ni cuenta se dan. Dije, no manches. Pero de repente llega una noche mi mamá y me toca. Y entra mi mamá, yo así tranquilo. Y me dice mi mamá, ayer te soñé, me dijo. Y yo, sí, ¿qué soñó? Así, ¿qué habrá soñado? ¿No? Que me convertí en presidente de la República. No, soñé que estabas haciendo esto, esto y lo otro. Y quiero que me expliques si es cierto o qué pasa, ¿verdad? Y dije, ¿cómo se enteró? Porque por encima de las redes sociales, por encima de las mañas que tengan sus hijos, está Dios. Y literalmente hay un Dios que todo lo ve. Y por más que tus hijos quieran ocultar sus pecados, tú sabes lo que están pasando porque conoces al Dios viviente, que está por encima de todo eso, ¿sí? Y cuando tú lo conoces, Él te va a revelar todas las cosas. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, ¿sí lo han oído? Eso también aplica cuando no sepas qué está pasando tu hija, que de repente anda muy nerviosita, muy extrañita, muy rara. Pregúntale a Dios y Dios te va a decir. Y chance tengas que usar el cincho o algo así, pero por lo menos Dios te va a decir qué hacer. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque tenemos ese conocimiento. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a leer la Biblia, a emocionarse con eso. Hoy en la mañana mi papá decía algo. Él tenía guardada ahí una Biblia de niños porque le iba a dar a la bebé, pero no se lo había envuelto, no sé qué pasó, ¿verdad? La cosa que estaba ahí en su habitación, pero mi hija estaba ahí espiando, ¿verdad? Tirando las frutas, tirando el papel, todo como un chamaquito, ¿no? Y se acercó y vio la Biblia, ¿verdad? Y se emocionó de ver la Biblia, que dice ahí Biblia preescolar, lo agarró, me da risa, yo lo estaba yo viendo, ¿verdad? La dejé ver. Agarró el libro y como estaba como con Yurex o algo así, con esa onda, ¿cómo se llama? El plástico que traen, le llevó al abuelito, le llevó así, como diciendo, ábremelo. Y se lo abrió mi papá y ahorita no se despega de su libro, toda la noche ahí anda. Que viendo que dice que hay un elefante, que hay un arca, y entonces me explico. Pero eso debe de ocurrir desde que hay un hijo pequeño. Ahora, si ya tus hijos vinieron grandes a Cristo, deben de escuchar prédicas, deben de escuchar algo que les interese también, ¿verdad? Y también leer la Biblia, conocer a Jesús. Es importante que tus hijos sepan textos, ¿verdad? Que sepan alguno. El otro día me acuerdo que en un grupo de conexión llegaron unos chicos nuevos, unos muchachos nuevos de la generación, y mi esposa les dice, a ver, van a decir un texto todos. Y todos dijeron alguno, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que más de uno ahí, si le hubieran preguntado un segundo texto, no se lo saben. ¿Por qué? Porque no están teniendo el conocimiento necesario. Yo les decía, ¿saben qué? Les vamos a programar textos que se tengan que aprender, ¿verdad? Porque es importante tenerlo en la mente. Porque algunos cuando ponerlo en su casa espantan, agarran la Biblia y están, o andan leyendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque es el único texto que saben. Y en valle de delicados pastos, junto a valles de reposo, y que anden en valle de sombra y de muerte. Y con la Biblia. Pero sí saben que la Biblia es una espada. Dice la Biblia que es la espada del Espíritu, es el arma que tienes contra el diablo.
Sí, porque cuando te andan espantando en tu casa, ¿qué les dices? Ah, es que no me acuerdo ahorita. El apóstol dijo un texto, pero no me acuerdo cómo va el texto. Ah, no sé si. No, tienes que tenerlo acá. Y saber que el enemigo está derrotado, saber que le puedes recordar hacia dónde va, ¿verdad? Porque el enemigo va a venir a recordarte el pasado, pero tú le vas a recordar que él va a terminar mal en el futuro. Y no vas a tener miedo, ¿sí? Aunque estés solo en tu casa, aunque estés en un momento triste, incluso cuando uno está triste o cuando uno está pasando por una enfermedad, cuando tienes el conocimiento de Dios, hay una aplicación que a mí me gusta usar que se llama YouVersion, que es o tu versión en español, que cuando uno tiene YouVersion en el teléfono, se programan como textos diarios. Yo lo tomo como si Dios me mandara un WhatsApp. De repente yo ando triste, digo, es que no sé, ¿qué voy a hacer? No sé si debo hacer esto o lo otro. Y de repente me aparece ahí la notificación: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él lo hará. Yo lo tomo como si Dios me mandara un mensaje. Y lo volteo a ver y digo, híjole, es cierto, si tengo que encomendar a Dios mi camino y si confío en Él, Él va a hacer lo que estoy sintiendo en mi corazón. ¿Pero por qué? Porque tienes conocimiento del Altísimo. Sabes que Él está por encima de todo. Él está por encima de todas las cosas. Entonces por eso cuando tú le enseñas a tus hijos eso, yo desde chico me acuerdo haber aprendido eso. ¿Por qué? Porque es importante saberlo, para cuando estés en un momento difícil te acuerdes de las promesas de Dios. Hay un texto que a mí me gustó, que tiene que ver mucho con esto. Aquí en Deuteronomio 5, 9 al 10 dice que ahí está Dios recriminando contra aquellos que adoran otros ídolos. Adoran ídolos, porque Dios no es un ídolo, sino que adoran dioses falsos. Dice, no te inclinarás a ellas. Es una de los 10 mandamientos. Al final dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. ¿Sí se dan cuenta el por qué es importante que las generaciones conozcan de Dios? Porque dice aquí que aquellos que lo aborrecen, aquellos que tienen dioses delante de Él, que no son reales, que son un pedazo de piedra. Y no solamente eso, algunos idealizan mucho a una pareja, idealizan mucho a sus hijos, o son sus ídolos sus hijos, o son sus ídolos un partido político, o es su ídolo alguien de por ahí, ¿verdad? Creen que algún político es infalible. No, todos los políticos son iguales. El único que es igual hoy, mañana y siempre, el que siempre va a hacer las cosas diferente, que va a hacer lo que tienen que hacer por ti, es Dios. Pero los demás son iguales. ¿En qué sentido? De que siempre son corruptos, pero Dios no es corrupto. Él es incorruptible, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no puede fallarte. Por eso debemos de saber eso, porque aquí Dios le está recriminando, le está diciendo a los israelitas: si ustedes adoran a un Dios que no es real, un Dios que es de piedra, un Dios que no soy yo soy celoso, soy fuerte, yo voy a hacer que los hijos lo paguen hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. ¿Eso qué quiere decir? Porque hay familias enteras que todos, no sé, el abuelo tenía cáncer, la hija tuvo cáncer, el nieto tuvo cáncer y todo eso. Porque son maldiciones generacionales, porque alguien en el pasado hizo algo que no le gustó al Señor, algo que provocó una maldición sobre ellos. Y es una maldición adquirida. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron a Dios. Hubo un abuelo, un tatarabuelo que dijo: yo no voy a obedecer al Dios de los protestantes, ¿verdad? Yo quiero seguir adorando a mis ídolos, quiero seguir haciendo esto y lo otro. Y por eso Dios castiga la maldad sobre las siguientes generaciones. Por eso hay generaciones que todos tienen asma, hay familias que todos tienen asma, desde el abuelo hasta el más chiquito. Hay otros que tienen cáncer, hay otros que tienen diabetes. ¿Por qué? Porque las antiguas generaciones cometieron algo malo delante de Dios. Pero algo que usted debe de saber, que cuando usted conoce a Cristo, las cosas no pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque los discípulos le preguntaron a Jesús sobre un chavo que estaba enfermo. Le dijeron: ¿pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús le dijo: ni pecó él ni pecaron sus padres, sino que tiene esa enfermedad para que el nombre de Dios sea glorificado. Y cuando tú vienes aquí a Cristo, tal vez has venido de una familia con maldición, de enfermedad, has venido con una familia que ha sido idólatra toda la vida, que incluso todavía pueden serlo. Pero cuando tú conoces al Dios verdadero, esa maldición se corta. Porque dice la palabra de Dios, dice
Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero dice algo especial acá, dice, pero hago misericordia a 1000 generaciones de los que guardan mis mandamientos. O sea que Dios no se detiene en la tercera generación. Cuando tú buscas de Dios y haces que la siguiente generación conozca de Él y lo conozca a Él, que pueda verlo en todos los ámbitos de su vida, entonces las generaciones pueden ser hasta 1000 generaciones diferentes, ¿verdad? Que van a ver su gloria, que van a conocerlo. ¿Por qué? Porque tú inculcaste que conocieran a Dios. Algo que a mí me llamó mucho la atención, hace 6 años que estuve en Inglaterra, yo llegué bien emocionado porque como cristiano me emocionó saber que ahí estaba la iglesia de Carlos Spurgeon, ¿verdad? Como pastor, porque Carlos Spurgeon era, le decían el príncipe de los pastores. Pero a mí me sacó mucho de onda y siempre me ha sacado mucho de onda, igual lo mencionaba mi papá ahorita que transmitió para España, de que mucha iglesia europea, bueno, muchos de los europeos ya no ven a Dios igual, ya no ven el avivamiento igual, ya no ven la gloria de Dios. Ahorita en América lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque esa generación se enfrió, creció y nació una generación que no conoció a Dios. Ahorita los europeos están más involucrados en ganar dinero, en leer libros de Harry Potter, en tener una carrera, pero nunca le dan tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque lo tienen todo, hablando de la economía, de todas esas cosas, ¿no? Incluso una persona me dijo, es que allá lo tienen todo, por eso como que no les cuesta creerle a Dios. ¿Por qué? Porque pues piensan que con el dinero que tienen lo van a lograr todo, pero eso no lo es todo. Y algo que me sorprendió fue que la iglesia ya en Inglaterra, en estos países, ya son más pequeños, ¿verdad? Son lugares, sitios pequeños. Fui a la iglesia más grande del lugar donde estuvimos y es del tamaño del Salón Omega, por ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, ¿y por qué pasa eso? Porque hubo una generación que conoció a Dios, una generación de los tiempos de Spurgeon, que este hombre dice que estaba en un teatro como este, ¿verdad? En un auditorio, le estaba predicando a 10,000 personas y cuando terminaba de predicar a esas 10,000, ya habían 8,000 allá afuera en la nieve esperando para entrar. Y esa es la fe que convence al mundo, ese es el amor que Dios quiere ver en estas generaciones, como nosotros. Algunos de la mañana no vinieron ahorita porque hace frío, porque está chipi chipi, pero aquí estamos los que queremos conocer a Jesús. Porque yo les decía eso, porque ahorita en esos países tantito hace frío, tantito medio, no sé qué, que porque bloquearon una calle, ya cancelamos el culto. Y ponen ahí, the new service y no sé qué tanta cosa luego. Yo estaba listo para ir al culto y esto ya cancelando que porque no sé qué. Y eso que tienen todas las facilidades, ¿verdad? Casi todos tienen carro, casi todos tienen de todo y les cuesta llegar a la iglesia. Pero yo les decía a ellos antes del último servicio donde me tocó predicar antes de regresar, les dije, ustedes están dejando mucho que desear. ¿Por qué? Porque vienen de generaciones de ingleses, de gente de antes que estaban buscando la presencia de Dios a pesar del frío, a pesar de los problemas, estaban buscando a Dios. Y tienen que volver al origen, tienen que volver otra vez del lugar de donde nunca debieron haber salido, que es la presencia de Dios. Dije, Tomás, para que regrese yo otra vez aquí, saber cuándo voy a regresar. Entonces les eché la pedrada de una vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les dije, tienen que buscar a Dios con pasión, tienen que buscar a Dios con ánimo. Yo les ponía de ejemplo a muchos de ustedes, les decía a estas personas, hay gente en nuestra iglesia que viene de lugares lejanos, que vienen en servicios de transportes que no son tan buenos, que vienen de ciertos lugares y a pesar de que hay balacera en el camino, ahí llegan. ¿Por qué? Porque esa es la fe que convence al mundo. Pero yo quiero invitar a la iglesia esta noche a que usted transmita esa misma fe a sus hijos, que transmita esa misma fe a sus generaciones, que no permita que desciendan vivos al Seol, dirían en el Antiguo Testamento, no permitan que se vayan al infierno sin haber conocido al Altísimo.
Que no permitan, si hay algún chamaco rebelde que le gusta andar ahí con sus rollos, encárgueselo a Dios, y si no pasa nada con él, es porque Dios tiene otros planes, pero usted está haciendo su mayor esfuerzo, está estorbándolo, está diciendo: yo creo que tú vas a ser alguien importante en Cristo. A mí me sorprende porque, por ejemplo, el que canta, el cantante principal de Miel San Marcos, que se llama Josh Morales, él es hijo de pastor y todo, pero dice que también se portó mal, se iba de parrandas y todo. Dice que una madrugada llegó a su casa bien bolo, ¿verdad? Tocó la puerta y dice que su papá y su mamá salieron a verlo, le abrieron la puerta. ¿Qué hubieran hecho algún papá, ¿cómo se llama? Cardíaco. Sacan su cincho, le meten 40 cinchazos, 2 patadas. Ya como no sé, 20 veces que ya le van pegando por lo mismo, ¿no? No, pero dice que ellos abrieron la puerta y dice que lo vieron y le dijeron: ¿dónde está el adorador de Jehová? ¿Dónde está el salmista que va a ir a las naciones? Véngase. La apapacharon, lo metieron a su casa. Y ahorita está en las naciones haciendo exactamente lo que sus papás dijeron. ¿Por qué? Porque nuestra boca tiene poder. Mientras usted declare sobre sus hijos que van a ser enviados a las naciones, que van a ser personas diferentes, ¿verdad? Que se van a encargar del negocio familiar, que todas las tortillerías, pollerías, tacos Don Juanito que usted abrió, ellos lo van a dirigir algún día. Tiene que declararlo y decir: si yo tuve 5 tortillerías, mi hijo va a tener 40. Si yo tuve una taquería de La Torre o Don Juanito, no sé cómo se llama su taquería, mi hijo va a tener como 5. Eso es declarar. Y también enseñar, ¿verdad? Decirle, mostrarle el camino a nuestros hijos de cómo lograr ver la gloria de Dios. Porque el problema de esos israelitas de la tercera generación y el problema de Roboam es que ellos no conocían el poder de Dios. No habían visto lo que Dios podía hacer y no confiaban en Él. Por eso hay que animar a nuestros hijos a conocer a Dios en lo secreto, porque su Padre que los ve en lo secreto los recompensará en público. Así cuando ellos pidan algo, ¿verdad? Que estén en su habitación orando, lo van a ver. Van a decir: logré entrar a la universidad, no porque mi papá sea picudo, ¿verdad? Sino porque mi Dios es picudo, que me metió en donde yo quería entrar. Me quería de intercambio a Alemania o Japón y lo logré porque Dios me dio la puerta, Dios me ayudó. Y lo vas a reconocer. Yo he reconocido a Dios cuando voy a otro país, cuando voy a otros lados, porque digo, yo no merecería estar ahí, pero Dios dijo que me lo merezco. ¿Por qué? Porque lo estoy buscando, porque lo estoy conociendo realmente, porque estoy volteándolo a ver. Le estoy diciendo: Señor, ¿sabes qué? Mi papá te conoció y te conoció mi abuela, pero yo también te quiero conocer más, quiero verte a ti. Y en la Biblia nos menciona que los patriarcas de Israel, ¿quiénes son los patriarcas de Israel? Es Abraham, Isaac y ¿quién? Jacob. Nos habla de 3 generaciones que hicieron la voluntad de Dios. Y la 4ª generación fueron las tribus de Israel, pero fueron bendecidos y fueron liberados de Egipto. ¿Por qué? Porque conocían al Dios viviente. Por eso. Entonces, iglesia, esta noche yo quisiera que se pusiera de pie. Me gustaría orar por esta palabra. A este mensaje le puse la tercera generación, pero esta noche usted tiene que decidir qué generación es la que sigue. Si es una generación que se va a levantar o una generación que va a venir abajo. Una generación que sí tienen carrera, que sí tienen dinero, pero que no conocen a Dios. De nada sirve las otras 2, porque dice la palabra de Dios: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si va a perder su alma? ¿De qué le sirve ser supermillonario, superempresario, tener la mejor carrera si al final va a perder su alma? Entonces preocúpese por el alma de sus hijos, preocúpese por el camino que están siguiendo. Y no seamos cristianos ancochados, ¿verdad? Seamos cristianos firmes, que conocemos a Jesús, que conocemos que Él puede hacer algo por nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás.